Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un top de verano usando estos hilos de Lion Brand en 3 colores. Vamos a usar el hilo Tangerine, el lila y el celery. Vamos a usar dos ganchos, uno de 3.25 milímetros para el fajín y las tiras y uno de 4 milímetros para el cuerpo. Para hacer este top necesitamos tomarnos la medida desde el centro del pecho por encima del busto hasta debajo de la axila y también la medida por debajo del busto hasta el hombro. Esta medida la vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar el largo total del rectángulo que necesitamos, que para la talla Small Medium que estoy haciendo es de 24 pulgadas y va a tener un ancho de 6 pulgadas. Vamos a hacer dos rectángulos iguales, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Después de estos rectángulos los vamos a unir y le vamos a hacer un fajín con 2 tiras para atarlo en la espalda. Con estas indicaciones lo podemos adaptar a todas las tallas. Vamos a comenzar con un nudo deslizado que se hace tomando el hilo, giramos sobre estos dos dedos y con la ayuda del gancho vamos a traer la hebra de atrás hacia adelante y ajustamos. Vamos a hacer un total de 89 cadenas. Vamos a hacer números impares. Terminamos las 89 cadenas y vamos a subir con 2 cadenitas más. Vamos a tomar hilo y nos vamos al cuarto punto. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer un punto alto. Hacemos tomando hilo, introducimos por esa cadena, sacamos hilo, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos. Y vamos a hacer un total de 89 puntos altos, uno sobre cada punto de la cadena. Vamos a terminar esta vuelta haciendo el último punto alto. Vamos a subir con 2 cadenas, vamos a girar el trabajo, vamos a tomar hilo y ahora nos vamos al siguiente punto, no este, sino a este que sigue, y vamos a hacer aquí un medio punto. Y ahora vamos a hacer medios puntos sobre cada punto alto de la vuelta anterior para tener un total de 89 medios puntos. Ahora vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último medio punto sobre el punto alto, pero lo vamos a dejar sin terminar para introducir el hilo Tangerine o naranja. Lo vamos a pasar por esas 3 gasitas, vamos a ajustar, vamos a subir ahí con 3 cadenas, vamos a girar tomando las 2 hebras para irlas escondiendo, y ahora aquí no vamos a tejer en el punto que sigue, sino que nos vamos a ir donde tenemos el punto alto de la primera vuelta y vamos a introducir el gancho en la parte superior del punto alto y hacemos ahí un punto alto alargado. Y ahora nos vamos sobre el medio punto que acabamos de terminar en la vuelta anterior y hacemos un punto alto, y vamos a ir intercalando un punto alto sobre el punto alto de la primera vuelta y un punto alto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Ahora nos toca hacerlo sobre el punto alto de la primera vuelta. Sobre la parte superior aquí del punto alto vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto alto alargado. Y ahora en el que sigue nos tocaría hacer un punto alto sobre el medio punto, y aquí ya vamos a estar escondiendo las 2 hebritas y vamos a ir intercalando así. Ahora nos tocaría sobre el punto alto un punto alto alargado, y en el que sigue nos toca hacer un punto alto regular sobre el medio punto. Ahora nos volvemos a ir al punto alto de la primera vuelta y hacemos un punto alto alargado, y vamos a finalizar esta vuelta con un punto alto alargado sobre el punto alto de la primera vuelta y vamos a hacer el último punto alto sobre el medio punto de la vuelta anterior, y así vamos a terminar igual que como comenzamos esta vuelta. Ahora vamos a subir solamente con 2 puntos porque ahora esta vuelta va a ser igual que la segunda vuelta. Aquí tenemos la primera vuelta de puntos altos y la segunda vuelta de medios puntos. La tercera vuelta con este cambio de color fue solo de puntos altos con la variación de
puntos altos alargados, y ahora nos va a tocar igual que la segunda vuelta, que son medios puntos. Vamos a irnos al siguiente punto. Aquí sobre este punto alto vamos a hacer un medio punto y vamos a hacer medios puntos sobre cada punto de esta vuelta que acabamos de terminar. Vamos a terminar esta vuelta haciendo el último medio punto sobre el punto alto de la vuelta anterior, y lo vamos a dejar sin terminar para introducir el color lila. Lo vamos a tomar y lo vamos a pasar por esas 3 gasitas, ajustamos el naranja y vamos a subir aquí con 3 cadenas, giramos el trabajo, siempre abrazando estos 2 hilitos para poderlos esconder. Y ahora nos toca nuevamente intercalar los puntos. Entonces ahora aquí nos tocaría trabajar sobre el medio punto, porque aquí tenemos un punto alargado y hay que intercalarlo. Entonces haríamos aquí así, un punto alto sobre ese medio punto, y haríamos el punto alto alargado sobre el punto alto que no es alargado. Vamos a introducir el gancho sobre ese punto alto regular, y ahora nos vamos al medio punto que terminamos de hacer, que sigue, y hacemos un punto alto. Y ahora nos vamos al punto alto que no está alargado y lo vamos a introducir el gancho sobre él en la parte superior para hacer un punto alto alargado. Y ahora en el punto que sigue nos toca hacer un punto alto regular sobre el medio punto de la vuelta que terminamos de hacer. Y ahora nos vamos donde tenemos el punto alto de la vuelta anterior, no de esta vuelta de medios puntos, sino la de los puntos altos, y nos vamos al que no está alargado y hacemos ahí un punto alto alargado. Y así vamos a ir intercalando hasta llegar al final, donde tenemos que terminar nuevamente igual que empezamos, con 2 puntos altos. Vamos a terminar esta vuelta haciendo el último punto alto, y como ven hemos terminado igual que comenzamos, con 2 puntos altos. Ahora vamos a subir aquí con 2 cadenas, vamos a girar, y en el punto que sigue vamos a hacer un medio punto. Y ahora esta vuelta es la vuelta que nos corresponde solo de medios puntos. Vamos a hacer medios puntos sobre cada punto que hemos hecho de la vuelta anterior. Ya terminamos la vuelta de medios puntos y vamos ahora a comenzar lo que es la secuencia de colores. Como ven, aquí vamos a repetir el color celery, vamos a subir con 3 cadenas y vamos a ir al próximo punto, pero donde teníamos la vuelta de puntos altos, donde tenemos el punto alto regular, vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto alto alargado. Y donde teníamos los medios puntos, el próximo medio punto de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un punto alto regular. Y ahora vamos a intercalar, nos tocaría irnos a la vuelta de puntos altos, donde tenemos el punto alto regular, vamos a hacer un punto alto alargado. Y en el próximo punto, el medio punto de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto regular. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todas las vueltas, lo único que ahora ya vamos a ir alternando los colores y vamos a ir siguiendo la secuencia de celery, tangerine y lila. Y aquí repetiríamos celery y así tangerine y lila hasta obtener el ancho que necesitemos para el top. Ya terminé de hacer 18 vueltas para tener un ancho de 6 pulgadas. Aquí hice una pequeña variación sobre el punto alto en lila. Me correspondía hacer una vuelta de medios puntos en el mismo color, pero para terminar igual que comenzamos con el color celery, hice esta vuelta de medios puntos en celery. Entonces ahora vamos a hacer otro rectángulo igual a este para hacer la otra parte de nuestro top. Ya terminé los 2 rectángulos y entonces me fui aquí a uno de los costados y le puse un marcador para unirlos, y en el otro lado igual, y también en el frente. En la parte de la espalda no lo vamos a unir porque vamos a atar una hebra de hilo aquí en uno de los extremos para empezar a hacer una vuelta de puntos altos para tener la misma secuencia que hicimos aquí en la parte de arriba del top.
Ahora vamos a trabajar con un gancho de 3.25 para hacer esta parte del fajín de este top. Nos vamos a ir a la parte aquí donde hemos anudado por la parte del derecho de la pieza y vamos a subir aquí con una cadenita, dos cadenitas, tres cadenitas que cuenta como un punto alto. Vamos a ir abrazando ya esta hebra para poderla esconder y nos vamos a ir, esto es un punto alto acostado y entonces vamos a hacer ahí un punto alto donde tenemos el medio punto. Vamos a hacer un punto alto también y donde tenemos los dos espacios, este punto alto acostado que cuenta como dos puntos, vamos a hacer dos puntos altos y en el medio punto vamos a hacer un solo punto alto y esta va a ser la secuencia. Vamos a hacer así por toda la vuelta donde hay un espacio de un punto alto acostado, dos puntos altos, y donde hay un medio punto vamos a hacer solo un punto alto. Hemos llegado donde tenemos el marcador, que es el cierre debajo de la axila, y aquí tenemos un medio punto acostado. Vamos a hacer un punto alto. Nos vamos a ir tomando hilo a donde tenemos el medio punto acostado del otro extremo y vamos a hacer otro punto alto. Y donde tenemos el punto alto acostado vamos a hacer dos puntos altos. Y donde tenemos el medio punto, aquí era donde subíamos con dos cadenas que cuenta como un medio punto, vamos a hacer solo un punto alto. Estamos ahora en el centro de la pieza, en la parte del frente donde tenemos el marcador, y aquí donde tenemos el punto alto acostado vamos a hacer un punto alto en el espacio y uno sobre el punto. Nos vamos al otro extremo donde tenemos el punto alto acostado y sobre el punto vamos a hacer un punto alto y en el espacio vamos a hacer un punto alto. Aquí es donde único lo vamos a hacer sobre el punto para el centro de la pieza, para el frente, y donde tenemos el medio punto repetimos siempre un punto alto y donde tenemos el punto alto acostado dos puntos altos, y así vamos a hacer hasta donde tenemos el otro marcador. Estamos en la unión donde tenemos el marcador y ahora aquí hicimos en el medio punto un punto alto y nos vamos al otro lado donde tenemos el otro punto, medio punto, y vamos a hacer un punto alto nuevamente. Y como ven se repite, y donde tenemos el punto alto acostado vamos a hacer dos puntos altos y en el medio punto un punto alto. Hemos llegado al final de la vuelta y aquí sobre el punto alto acostado hicimos un punto alto y vamos a hacer el último punto alto sobre el punto alto acostado. Y tenemos que tener una cantidad de números impares, de puntos altos impares. Yo tengo un total de 107 puntos altos. Subimos ahora con dos cadenas. Vamos a girar el trabajo. Vamos a tomar hilo y vamos a hacer un medio punto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Así vamos a hacer toda la vuelta. Ya estamos en el final de esta vuelta. Vamos a dejar el último medio punto sin terminar. Yo corté la hebra y voy a introducir el tangerine. Y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en el top. Subimos aquí con tres cadenas. Giramos. Solo que ahora cada vez vamos a tener que girar el trabajo, igual que hemos hecho anteriormente. Y nos vamos a ir ahora aquí sobre el primer punto alto. Vamos a hacer un punto alto alargado. Nos vamos al siguiente punto, pero el medio punto de la vuelta anterior, y vamos a hacer un punto alto. Y ahora nos vamos a la vuelta de puntos altos y vamos a hacer un punto alto alargado sobre el punto alto. Nos vamos al medio punto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto
nos vamos a la vuelta de puntos altos y hacemos un punto alto. Y vamos a ir intercalando así toda esta vuelta hasta llegar al otro extremo. Ya hemos terminado la vuelta de puntos altos en este color tangerine. Ahora nos toca hacer la vuelta de medios puntos en el mismo color. Y de ahora en adelante vamos a ir alternando la secuencia de colores igual que aquí. Vamos a hacer celery, tangerine y después lila. Y así sucesivamente hasta obtener la cantidad de vueltas para obtener el ancho que necesitamos para nuestro fajín. Y ahí nos vamos a encontrar. He finalizado 14 vueltas para tener un ancho total de 4 pulgadas. Y vamos a comenzar a hacer el cierre. Aquí les muestro cómo me quedó este lado para tener una idea de cómo lo vamos a hacer. Yo había finalizado en esta parte aquí, giré el trabajo y comencé a hacer los puntos altos en el revés. Así que en este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar a hacer los puntos altos en el revés para que nos quede uniforme los dos lados. Hemos atado el hilo donde teníamos la primera vuelta de los puntos altos donde comenzamos el fajín. Lo atamos en el revés y vamos a subir aquí sobre el punto alto que está acostado. Vamos sobre el mismo punto a subir con 2 cadenas y vamos ahí mismo, porque donde están los puntos altos acostados siempre vamos a hacer 2 puntos altos. Este cuenta como uno sobre el punto y este en el espacio, y lo vamos a cerrar para hacer una disminución. Nos vamos al espacio del medio punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Nos vamos al espacio del punto alto acostado y vamos a hacer otro punto alto sin terminar. Tomamos hilo y cerramos, y ahí tenemos 2 disminuciones. Y ahora nos toca hacer en este mismo espacio del punto alto acostado un punto alto, porque siempre donde hay un punto alto acostado nos toca hacer 2 puntos altos. Y ahora vamos a hacerlo donde hay un medio punto, solo un punto alto, y donde hay un punto alto acostado, 2 puntos altos. Y vamos a hacer esto hasta llegar, faltando aquí 2 vueltas. Cuando estemos aquí nos vamos a encontrar. Vamos a hacer ahora las disminuciones del final de esta vuelta, que van a ser 2. Nos vamos a ir donde tenemos el medio punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Nos vamos donde está el punto alto acostado y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y cerramos, y ahí tenemos la primera disminución. Como aquí tenemos un punto alto acostado, tenemos que tener 2 puntos altos, y aquí tenemos uno y vamos a hacer otro más sin terminar. Nos vamos donde está el último medio punto acostado y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y cerramos, y ahí tenemos las 2 disminuciones. Ahora vamos a subir aquí con 2 cadenas. Vamos a subir con 2 cadenas porque tenemos que hacer una disminución nuevamente. Nos vamos, ya aquí cuenta como un punto alto sin terminar. Nos vamos al siguiente disminución y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y cerramos, y vamos a repetir 2 disminuciones. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto sin terminar, y ahí tenemos otra disminución. Y ahora vamos a hacer puntos altos sobre cada punto hasta que nos falten 4 puntos para hacer 2 disminuciones más. Entonces vamos a irnos aquí sobre este punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Vamos al siguiente punto, hacemos otro punto alto sin terminar, tomamos hilo y cerramos. Y ahora nos vamos sobre las 2 disminuciones y hacemos un punto alto sin terminar sobre esta, y volvemos a hacer otro punto alto sin terminar en la que sigue. Tomamos hilo y cerramos, y ahí hicimos ya 2 disminuciones. Volvemos a subir con 2 cadenas, giramos el trabajo
y vamos a hacer nuevamente 2 disminuciones. Nos vamos a la próxima disminución y vamos a hacer un punto alto sin terminar, tomamos hilo y cerramos, y esta cuenta como una disminución. Y vamos a hacer la segunda disminución. Vamos a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, tomamos hilo y cerramos. Y ahora vamos a hacer puntos altos hasta que falten 4 puntos aquí. Ya tengo solo 4 puntos sin terminar al final de esta vuelta, y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto sin terminar, y ahora sobre estas 2 disminuciones vamos a hacer sobre cada una de ellas un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, tomamos hilo y sacamos, y ahí tenemos ya un total de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora ya no vamos a hacer más disminuciones, voy a subir con 2 cadenas, y de ahora en adelante siempre vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer solamente 8 puntos altos, uno sobre cada punto que hemos hecho, y vamos a hacer la cantidad de vueltas que necesitamos para anudar en la espalda. Tenemos 2, 4, 6, 7, falta 1, y así tenemos los 8 puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo 8 puntos hasta lograr el largo que necesitemos. Ya terminamos el fajín para atar en la espalda, y vamos a irnos ahora a los costados. Vamos a cerrar el costado por la parte del revés por 5 pulgadas como hemos hecho aquí. Ahora lo vamos a hacer en el otro lado. Vamos a irnos por la parte del revés y vamos a atar donde habíamos comenzado la fajita, en el punto alto que tenemos ahí, y vamos a comenzar a cerrar con puntos deslizados. Vamos a introducir el gancho donde tenemos el punto alto, vamos a tomar hilo, vamos a irnos al otro lado, y en el punto alto, en el centro, vamos a tomar hilo y vamos a deslizarnos. Y ahora vamos a deslizarnos punto por punto, aquí donde tenemos estas V's, bajo cada V, vamos a irnos deslizando por debajo de cada una de ellas por 5 pulgadas, y vamos a dejar una sisa de 7 pulgadas para introducir nuestro brazo. Vamos a irnos deslizando así de esta forma. Vamos a tomar las 2 V's por debajo, vamos a tomar hilo y vamos a deslizarnos punto por punto. Ya me terminé de deslizar, corté el hilo y ahora voy a asegurar aquí para comenzar a esconder. Por la parte del revés tenemos que ir limpiando todos estos hilos que hemos estado escondiendo. Como ya hemos avanzado bastante parte donde lo hemos escondido dentro de los puntos, aquí los vamos a ir cortando para limpiar todo el trabajo por la parte del revés. Vamos a ir escondiendo ahora los hilos. Vamos a ponerlo en una aguja lanera y vamos a comenzar a pasar de un lado al otro donde hicimos los puntos deslizados, y así no se va a notar ni por el revés, y así lo vamos pasando. Aquí vamos a hacer un nudito, vamos a pasar 2 veces más y ya vamos entonces a cortar. Y ahora nos vamos al revés y así se anuda más fuerte. Y ahora cortamos el hilo y ya tenemos ready y el hilo escondido. Aquí también ya yo lo escondí, el que estaba aquí debajo, y ahora lo voy a cortar. Puse la pieza de esta forma para que vean cómo nos quedaron los 2 costados cerrados y también las sisas. Y ahora nos queda hacer lo que es ajustar aquí el centro para que no nos quede tan abierto.
Si ustedes quieren lo pueden dejar así abierto si les gusta más escotado, y si no lo cierran como yo por 1 o 2 pulgadas lo podemos cerrar. Para ello vamos a poner la pieza al revés. Yo quité el marcador que estaba aquí donde introduje esta aguja y voy a tomar este punto aquí antes del punto alto que teníamos, donde teníamos el marcador. Vamos a irnos al punto que está abajo, que es el punto alto donde comenzamos la faja. Vamos a tomarlo y vamos a tomar una hebrita de hilo, vamos a pasarla por las dos, por esta primero y ahora la vamos a pasar por la otra, y vamos a anudar aquí para comenzar a cerrar más abajo lo que es la entrada aquí, el centro del cuello. Ahora ya tenemos ya posicionado un lado y el otro, y vamos a ir donde tenemos el punto alto, tenemos las hebritas que acabamos de atar y nos vamos a ir aquí en el punto, nos vamos hasta el punto alto acostado, lo vamos a tomar por el centro, vamos a tomar hilo, vamos a hacer ahí una cadenita y nos vamos a ir en el punto por un lado, vamos a tomarlo en este lado y vamos a tomarlo en el otro lado. Yo estoy usando un gancho que a lo mejor es más incómodo, pero para que no me quede tan apretado voy a estar usando el gancho de 4 milímetros igual, con el cual tejí toda la pieza para que no me quede apretado el punto deslizado. Ahora me voy al otro punto y me voy a deslizar punto por punto para cerrar 1 o 2 pulgadas, eso es preferencia de ustedes, o si no lo pueden dejar abierto. Así nos vamos a estar deslizando punto por el revés, y así nos va a ir quedando por el revés, y ahora se los voy a mostrar por el derecho. Aquí les muestro cómo nos quedó cerrado el centro por 2 pulgadas. Si les queda un poquito abierto en esta parte de aquí, como me pasó a mí, yo lo que hice fue que con la hebrita que até, con la aguja lanera la puse y cerré aquí por 2 puntos, uno en este lado y otro en el otro, para que me quedara totalmente cerrado aquí en esta parte donde tenemos la unión de la fajita. Nos ha quedado la blusa por la parte de la espalda, la podemos atar de esta forma, podemos dejar las tiras sueltas, se teje muy fácil y rápido, y ahora se las voy a mostrar en la modelo. A mis amantes del crochet, ¿verdad que nos ha quedado bonita esta pieza, que tiene un look muy moderno y veraniego, muy práctico para estos meses de verano? Si les ha gustado, les pido un like y los exhorto a que se suscriban al canal. Nos vemos pronto. Bye bye.